Bueno, Vicky, hola, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, este programa se llama Militantes y la primera pregunta siempre es para que digas quién es Vicky Donda, que por supuesto muchos lo saben, yo lo sé también, pero Bueno, yo soy una militante, eh, que hoy soy diputada nacional, soy de un partido nuevo que se llama Somos, empecé a militar desde muy chiquita en Doc Sud, Doc Sud. sí, a los 17, No, mira, y soy abogada. bien. Y contame algo, bueno, mucho de tu historia se sabe, pero bueno, sería dónde naciste, es como una historia clave y bueno, y un poco del, del origen de tu historia, digamos, personal. En el año 2004, el 8 de octubre del 2004, el juez Ollarvide me llamó para darme el resultado del estudio de ADN y ahí me enteré que mi mamá se llamaba Marielda Pérez, que le decían Cori, que militaba en Morón Y que yo conocí. y que vos conociste, que militaste con él. Y que mi papá se llamaba José María Donda y también militaba con ella, Exacto. le decían Pato. Así es. Uno muy alto y uno muy bajita. Eso me lo contaste vos. Y yo supongo que salió mi papá, Y ¿no? sí, sí, sí. Más tirando a tu papá que a tu mamá. Sí, sí. Y bueno, ahí me enteré de eso. Y después fui reconstruyendo esa historia con gente que los conoció, como, bueno, como vos, bueno, como otra gente. Pero siempre seguí militando, tal vez desde otro lugar. Fui reconstruyendo, por un lado, mi identidad biológica y por otro lado, construyendo la identidad que construimos todos. Claro, porque vos tomaste la decisión de militar independientemente de tu historia de vida porque no la conocías. En ese Sí, momento. yo empecé a militar bastante tiempo antes de saber que era hija de desaparecida. Claro. ¿Y cuál fue la motivación o tus referentes de ese momento, tus motivaciones, no sé? Yo empecé en realidad yendo a un grupo juvenil de una iglesia y Ah, mira, había cosas que me sí, molestaban de la realidad claro. y la política siempre me pareció una buena herramienta para cambiarlas. Ya desde niña, digamos, desde Sí, joven. siempre fui bastante bocona, así que ya... Disruptiva, Sí, digamos. ponele. También es una forma más elegante de decirlo. Así que, nada, de chica me interesó la política. Y me llevaba re mal con el profesor de historia, que era Mira, insoportable. ese es un dato, porque es donde uno entra a confrontar un poco Me llevaba muy la mal mirada, con él, ¿no? pero él me sacaba del aula, no me dejaba discutirle. Ah, Me sacaba del aula, sí, un iba a una poquito escuela de autoritario. monjas muy democrática yo. Sí, sí, sí. Y el cura del colegio me confesaba, porque me hacían ir a confesarme. Entonces ya hubo un momento que no tenía tantos pecados, en ese momento. Claro, claro. No había claro. tantos pecados, Era demasiado chica. tenía 15 años. Y el cura empezó a enseñar mi historia, pues si no, no iba a saber nada, porque todas las clases el profesor me sacaba. Ah, y el cura te enseñaba Me daba, aparte, claro, me daba ah, charlas de historia. mirá Y qué cuando cumplí interesante. 15, me regaló un libro del Che. Ah, mirá. Y Interesante ahí el me cura, hice la guevarista. mirada del cura. Sí, sí, era Mirá un vos, cura piola. piola. Sí, 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 sí. Sí. Entonces ahí fue la primera, una referencia. Bueno, Una a eso apuntaba referencia, el Che. sí. Fue una de mis referencias. El Che fue una de las primeras referencias, así como en la historia. Y otra Claro. muy importante fue Minerva Mirabal, Ah, mira. que llegué a la historia de ella medio por casualidad y que me impactó mucho porque, bueno, tenía todas referencias masculinas. Claro, ¿No? Vos lees claro. la historia del Che y son todos hombres. Sí, sí, tenés razón. Sí, a ver, mayoritariamente al menos. Sí, sí, salvo... Sí, sí, La sí. única que recuerdo de ese libro era Tania, pero Sí, yo bueno, también, ya era como... Yo también, me parece. Y la historia de las mariposas, que no sé si la conoces, si No, la ubicas. a ver. Son 3 hermanas dominicanas, que son las madres de la patria en República Dominicana, son consideradas las madres de la patria. Patria, María Teresa y Minerva, 3 hermanas que mueren asesinadas por Trujillo. Trujillo, el dictador, el las manda a dictador, matar exactamente. porque ellas encabezaban la guerrilla contra la dictadura en Dominicana.
y eso fue en la década del 60. Y Minerva era como la más comprometida con la causa contra la dictadura. Por el femicidio de ellas, el 25 de noviembre es considerado internacionalmente el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Ese es el punto de referencia. Bueno, o sea que desde joven también tuviste la vertiente del compromiso militante y a la referencia de mujeres guerrilleras en este caso, pero mujeres combativas o que luchaban. Sí. Te fue marcando de alguna forma. Sí. ¿Y cómo siguió ahí? ¿Vos eras parte de... ¿Cuándo vas siendo parte de una organización más grande o primero empezás con un laburo más en un barrio de alguna forma? Primero empecé en la agrupación juvenil y de a poco me fui comprometiendo cada vez más. Desde el principio estuviste Sí. en la misma. Mira, Sí. creo que ahí es donde te conozco, creo que en el Cicloestadio de Ferro. Sí, ser, por que ahí. vos asumís, me parece, públicamente, Sí, ¿no? sí, en el 2003. En el 2003. Sí. Y yo vi que en tu vida, digamos, aparece fuertemente la política y también la lucha por los derechos humanos aparecen, ¿no? Como dos, o más desde la perspectiva política. Sí, más desde la perspectiva política, porque en realidad cuando me entero que mis papás y mi mamá estaban desaparecidos y que yo era una de las nietas que buscaban las abuelas, empiezo a comprometerme más con algo que ya estaba comprometida de antes. Claro. No fue algo nuevo. Claro. Sí, tal vez aparecí más públicamente porque al tiempo, en el 2007, entré como diputada nacional. Entonces en el 2007, eso, vos viniste por provincia de Buenos Aires. Sí, entré por la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo es tu experiencia? Contá un poco. Y al principio fue muy difícil. Primero porque hacía poco que había recuperado mi identidad y no estaba como... Claro, te habrá sido todos como, eran cimbronazos. Sí, ¿no? Era como todo, me había cambiado todo demasiado. Y fue difícil también porque el Congreso es un espacio político machista. Sí, en ese momento no había jóvenes, era la más joven de la Cámara. Fuiste la más joven de la Cámara. Era mujer. Según Fellner en un momento me recibe y me dijo, vos tenés 3 problemas, sos zurda, joven y mujer, pero no te preocupes que hay 2 problemas que se te van a ir con el tiempo, porque joven y zurda vas a dejar de ser y el otro lo vas a seguir teniendo. Y yo era así, era un problema ser joven, mujer. Mira, vos así que te hizo ese planteo. Sí. Él presidía la Cámara en Él ese presidía momento. la Cámara. Claro, para los que nos escuchan de alguna forma. Él era el presidente de la Cámara y era diputado por Jujuy. Buena onda igual es la bienvenida. Sí. No sé cuál fue el tono de la charla. No sé si es buena onda, era parte de la realidad. Era parte de la realidad, ¿no es cierto? Y en un punto todavía lo sigue siendo. Ser mujer ahí adentro sigue siendo. Ahí adentro y en cualquier espacio político sigue siendo difícil. Alcanza con que mires las listas de este proceso electoral, que es el primer proceso electoral donde tenemos un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Por primera vez hay paridad. Por primera vez hay paridad, y eso tiene como contracara, si querés, que las cabezas de lista son todos hombres y que vamos a entrar menos mujeres porque las cabezas de lista son todos hombres. ¿Todos hombres? Mira. De todos los partidos, de todos los espacios. Y en las distintas provincias. Sí. Has hecho un paneo, digamos. Sí, en las distintas provincias. Mira, ninguna encabeza una mujer. No. Es un dato. Sí. Y aparte, bueno, es un proceso de reconstrucción también de representaciones, ¿no? Es un proceso de construcción de representación pública femenina, digo, porque las mujeres hemos estado subrepresentadas en la política históricamente y es un proceso que tenemos el desafío de empezar a cambiar. Vos tuviste algo que ver, ¿no? Con la ley de paridad. Con la ley de paridad, me parece Sí. que ahí tuviste una presencia... Sí, la tratamos... Una disruptiva también, ¿no? Sí. Inesperada, creo, por lo que recuerdo de ese día, por lo menos.
Fue inesperada, inesperada por algunos, otros la esperábamos. Otros, me imagino, preparada por unos y inesperada por otros, ¿no? Pero bueno, tuvimos una inteligencia común con otras diputadas, mujeres. De distintos bloques. De distintos bloques. Claro. Esta fue una política transversal. Esa fue una política transversal, como todas las que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las mujeres. En particular, sí, fue una decisión también hacerlo a la 1:30 de la mañana, el último día de sesión. Para los que no lo saben, Último día de sesión del 2017, había 80 proyectos, todos bastante aburridos. Me imagino. Y a esa hora... Y a la 1:30, 2 de la mañana decidimos presentar una moción de orden, que es una cuestión reglamentaria, que cuando un diputado o diputada presenta una moción, se tiene que frenar el tratamiento de la agenda del día. Pero necesitas un quórum especial. También, pero necesitas, ¿no? 2/3. Sí. Entonces había que ver que algunos se hayan ido a dormir, porque si no, no se Algunos no. Algunos que no estén. Que no le cabía esto de que No. de la paridad de que género, esto del 50%, de 50 era demasiado. Es como mucho. Sí. Así que estuvo fríamente calculado. Estuvo fríamente calculado, contamos, nos despertamos cuando había que despertarse. Los despertamos también porque se pusieron todos como, Claro, ¿qué está pidiendo esta chica? Claro. Bueno, Pero la sacamos. Salió. Sí. Bueno, esperemos que en las próximas avancemos también a que compañeras encabecen las listas, ¿no? El desafío es tener más compañeras no solo encabezando las listas, sino también a la hora de los entramados políticos y de los armados políticos en esos espacios de decisión. Si la mesa, si los espacios de decisión los siguen ocupando hombres, es difícil incorporar otras miradas. Es cierto. Es parte de la lucha política. Es parte de la lucha política porque tiene que ver con la representación y con la democracia. ¿Y cómo ves ese ciclo en estos últimos años? ¿Cuáles son avances, retrocesos? No, yo creo que son avances. Hay reacciones, pero porque hay una acción. Sí. O sea, me parece que el movimiento celeste no existiría si no hubiese existido primero la posibilidad de tratar la ley de aborto en el Congreso. El movimiento con mis hijos no te metas, con mis hijos no sé bien cómo era eso, nunca hubiese asomado a la luz si antes no existiésemos mujeres y hombres comprometidos con la implementación de la ley de salud sexual integral. Me parece que tiene que ver con eso. Al contrario de lo que piensan muchos, que a nosotras nos echan la culpa hasta de que haya ganado Bolsonaro, somos las únicas que logramos movilizar masivamente a la sociedad de toda América Latina, de México hasta Argentina, Chile, toda América Latina. Fuimos las que protagonizamos los movimientos más grandes de cada uno de estos países en este último año, en estos últimos 2 años. Y también de algunos países en Europa, países en los cuales hay un despertar de los sectores más fascistas. España es un ejemplo de eso, pero eso, digamos, es la expresión, ¿no? Pero eso no existiría si no existiese del otro lado un montón de mujeres y personas comprometidas con transformar la sociedad. Entonces, la verdad es que yo lo veo con ojos muy optimistas. A pesar de la reacción, si no existiese una acción, no habría reacción. O sea que en ese sentido, evidentemente el movimiento feminista, acá ni que hablar, ha sido de una intensidad y de una fortaleza importante, ¿no es cierto? Pero que no... Y trasciende las estructuras políticas. Mira, cuando yo empecé a militar, decirse feminista era casi una mala palabra. Hoy, no decirte feminista es casi una traición al... Aunque no lo seas, porque me parece que tiene que ver con una construcción, con una práctica. Igual me indigna un poco cuando hay hombres que se autodenominan feministas. A ver, contá. Y sí, porque después en la práctica es muy difícil. Para mí, mejor si quieren ser políticamente correctos, digan machista en deconstrucción y quedan bien. Después le explicamos lo que significa. Claro. Ves que todavía para eso lo ves un poco...
Y es que vivimos en una sociedad donde el patriarcado tiene siglos y siglos de dominación y de ser el sistema social más extendido mundialmente. Entonces... De hecho, es un debate en las propias mujeres también, el de asumirse o no asumirse como feministas, ¿no? Es un debate en las propias mujeres y digamos, coincido porque, que hay un nivel de de alienación muy importante también en todas las mujeres. O sea, Freire decía que no existe sistema opresor si no hay oprimidos que participan de ese sistema de ideologías, de ideas. Entonces, hoy se ve bastante eso. Bueno, en otros aspectos políticos que no son tan diferentes, claro. Porque hablar de patriarcado y de modelo injusto también es hablar de capitalismo y sobre todo de un capitalismo como el que nos está mostrando Macri hoy. ¿Cómo el neoliberalismo construye y deconstruye las personalidades, las individualidades, ¿no? Y cómo hace que uno tenga unas prácticas por un lado y por otro lado reflexiones más individuales o más individualistas, si querés, que aparecen como contradictorias al menos. Porque el neoliberalismo, el capitalismo es un sistema de dominación que ha logrado tener el poder y que todavía no fue... Ese poder todavía no fue deconstruido por ningún otro sistema porque no logramos desde los sectores populares tener un sistema que pueda reemplazar hoy al capitalismo. Entonces, el individualismo es como el germen de ese capitalismo que hoy conocemos. Hay un filósofo alemán que en realidad es de Corea del Sur, que el apellido no me va a salir ahora, pero que tiene un librito muy chiquito sobre el poder. Y lo que dice del poder me pareció muy interesante para aplicarlo hoy, porque lo que plantea es que cuando uno necesita recurrir al autoritarismo es porque el poder se empieza a diluir. Cuando vos necesitas las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, la fuerza del derecho penal, es porque el poder que construye ese sistema se empieza a diluir. El verdadero poder reside, dice este filósofo, en hacer que el subordinado haga tu voluntad pensando que es la propia. Exacto, que se siente identificado con los sectores dominantes. Entonces por eso es muy difícil desarmarlo, a veces. Otras veces logramos ver la luz, pero creo que es cuando estamos bastante al final del pozo, no túnel, porque Macri nos metió en un pozo. Espero que ahora podamos ver la luz y salir del pozo. Sí, no está adelante, está arriba. Está arriba. Sí, porque siguiendo un poco esas reflexiones, digamos, hay con la hegemonía del capital financiero que hoy nos atraviesa y estos cambios en los modos de producción que hace que, por ejemplo, cuando en los 60, 70 militábamos con tus viejos, tu mamá y tu papá y nosotros y muchos compañeros, era una sociedad, si vos querés, la hegemonía de la sociedad industrial mucho más homogénea. Había obviamente la explotación más clara, casi te diría, entre el capital y el trabajo. Hoy es como que está, ¿no?, más segmentado, más con mayor diversidad entre los distintos sectores. Yo siempre cuento la anécdota de Morón a veces sobre que lo que era la Cantábrica en una época que era una fábrica muy grande, donde había miles y miles de laburantes, y hoy el parque industrial con pequeñas empresas, hay muchos menos trabajadores y está todo, no hay esa identidad. El cuerpo delegado de 5.000, de 7.000 tipos tenía un poder, que está claro que ese poder hoy no existe, y ahora está el que afuera le vende comida a los que laburan adentro. Se fue todo mucho más segmentado y se profundiza mucho más la desigualdad. Se hace más complejo, ¿no? Se hace distinto, porque el mundo cambia y el mundo del trabajo también cambia. Y el problema es que nosotros no podemos abordar con ojos de hace 40 años atrás la sociedad que va a venir dentro de 10 años. Si nosotros queremos modificar las condiciones de vida de la sociedad, tenemos que ver realmente cuál es el mundo que tenemos. Y hoy el mundo del trabajo cambió.
¿Cambió resultado de qué? Y entre otras cosas del desarrollo de la tecnología. Digo, no solo del desarrollo y la diversificación del mundo del trabajo, del mundo del capital, sino también del desarrollo de la tecnología. Entonces, el pensar, por ejemplo, ¿no? El pensar que la puerta de entrada para gozar de los derechos sigue siendo el trabajo. Los que vienen del peronismo, que no es mi caso, pero los peronistas tienen una frase, esto de que el trabajo dignifica, ¿no? Y está como muy metido en la sociedad, el trabajo dignifica. El problema es cuando no hay trabajo, porque hoy el pensar que vamos a vivir en una sociedad de pleno empleo es casi una utopía, ¿no? Por ahí es la diferencia, debatiendo, Sí. que sería empleo y trabajo. Probablemente ahí hay una diferencia. Está claro que en la sociedad que yo te relataba de la que veníamos o de la que viene originalmente el peronismo, había un empleo masivo. Exactamente. Hoy, Bueno, esa sociedad de pleno empleo es una sociedad que le va a dejar paso a una sociedad distinta donde el trabajo es diferente, ¿no? Porque el trabajo va a seguir estando como elemento que genera plusvalía. Ahora los métodos de empleabilidad son diferentes. Entonces, si nosotros seguimos pensando en que para vos acceder a las vacaciones, tener obra social, tener asignación por hijo, tener acceso a un plan de viviendas, a un auto, tenés que estar empleado en forma efectiva, y vamos a tener problemas, porque hay una parte de la gente que no va a acceder a eso. Entonces hay que repensar la sociedad. ¿no? Hay un movimiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, vos sos parte de esos movimientos populares, no solamente que expresan el feminismo, sino que expresan a aquellos que han quedado, si querés, excluidos de la formalidad del mundo del trabajo. Claro, los trabajadores informales, y en realidad el planteo ahí es si nosotros empezamos a decir que el acceso a gozar de los derechos no es el empleo, sino que es el ser ciudadano, ciudadana. Y que no hay ciudadanos de primero, ciudadanas de segundo. Entonces, eso te permite a vos plantear un piso de derechos más alto que el que tenemos hoy. Si no, seguimos pensando como piensa esta sociedad neoliberal, o como quiere instalar la sociedad neoliberal, que el que no está empleado en forma efectiva, pero trabaja en casa de familia, trabaja vendiendo cosas, trabaja en su casa, trabaja en su casa como freelance, como fotógrafo, trabaja de otras formas, es un vago. Es un vago que no hace nada, una vaga que no hace nada, una ama de casa que no trabaja. Bueno, si seguimos pensando así, vamos a tener cada vez más problemas, porque esa población cada vez se va a hacer más grande. Y sí, evidentemente los cambios en el capital están generando ese proceso. Y sí, expulsión de los empleos más estables y reemplazar esos empleos más estables, además por gente cada vez más capacitada. Ahí es donde yo iba, que estaba la complejidad de este movimiento y a la vez representarlo políticamente, ¿no? O que esos protagonistas estén. Bueno, ¿cómo se da ese...? Vos que ahora estás construyendo junto con otros compañeros este nuevo partido, ¿cómo se expresan estas diversidades en la fuerza política, o cómo la fuerza política refleja esas diversidades? Es un desafío, por eso construimos una nueva fuerza. Yo creo que tiene que ver con la estructura, tiene que ver con las estructuras políticas. Son dirigentes jóvenes que asumen una realidad que, como venimos diciendo, es totalmente distinta a la del siglo XX. Me parece que tiene que ver con cómo se va construyendo distinto tipo de estructuras en partidos políticos, y es muy difícil porque el partido político es una institución ni siquiera del siglo XX, es del siglo XIX. Entonces, el buscar una nueva forma de diálogo entre esas organizaciones partidarias y los movimientos sociales, el movimiento feminista, los movimientos de desocupados, de trabajadores informales, es todo un desafío. Por ahora, digamos, lo venimos tratando de sortear con bastante creatividad, pero tenemos por delante el año que viene el desafío de nuestro primer congreso, de creación de un estatuto, o sea, de consolidación de algunas formas. Y podríamos decir que son como los dos grandes movimientos, ¿no? De alguna forma el movimiento
o los movimientos populares por un lado, y el feminismo aparecen como... Y son hoy los que han dinamizado más la sociedad argentina. Si vos pensás quiénes se le plantaron al modelo macrista en la sociedad, Exacto. hemos sido las mujeres, además hicimos el primer paro antes que el movimiento obrero organizado, antes que la CGT, y los movimientos desocupados. Bueno, el llamado Tridente, San Cayetano. Claro. Bueno, vimos un poco esa situación. Yo lo que quería ver es cómo ves América Latina en este contexto. ¿Cuál es tu mirada? O sea, vemos cómo estamos en nuestro país, pero bueno, como América Latina... Una década distinta, evidentemente ha habido cambios. América Latina yo creo que tiene por delante, primero hay una ola conservadora que viene soplando, tal vez con algún airecito fresco ahí por México, y hay que ver cómo le va a López Obrador en un país realmente muy difícil, donde una parte del territorio no la maneja el gobierno mexicano, sino que cae en la guerra contra el narcotráfico que los yanquis han instalado en la región. Pero de todas formas es una esperanza lo de López Obrador en México en particular. En el resto de América Latina creo que tenemos hoy nosotros en Argentina el desafío por delante de vencer al macrismo, porque creo que Macri sigue siendo el mascarón de presentación del neoliberalismo en la región. ¿Por qué? Porque Bolsonaro no termina de ser confiable para los sectores de poder. Entonces, por eso el apoyo internacional... Macri es la punta de lanza. Me parece que sí, que por eso los guiños de un sector del poder de afuera, ¿no? Sobre todo de los Estados Unidos y de una parte más conservadora de Europa. Dicho esto, también me parece que son proyectos con menos sustancia que en los 80, en los 90. Y que desde los sectores progresistas, de centro izquierda, populares, vamos a decirle, tenemos un desafío, que es revisar la década anterior para ver por qué han sido procesos que han terminado mal muchas veces. Digo, por lo menos uno pensaba que los grados de conquistas iba a haber menos retroceso de lo que en alguna medida podría decir. Y bueno, ahí está Brasil con Bolsonaro en el poder, con Lula preso todavía. Ahí tenemos Venezuela sumergido en una crisis política y económica humanitaria. Tenemos la resistencia de Evo, pero también ese proceso empieza a mostrar signos de agotamiento, y creo que eso lo que hace es llevarnos necesariamente a la reflexión de qué es lo que nos ha pasado. Y por lo menos desde Somos, el planteo que tenemos es empezar a revisar la modificación que le queremos realmente hacer a los elementos, a los pilares de la matriz productiva de nuestra región, ¿no? Si nosotros seguimos siendo proyectos políticos progresistas, populares, que se apoyan en el extractivismo y en los sectores financieros, vamos a tener claramente fecha de vencimiento. Podemos ser un país con un proyecto extractivista profundo y con mayores niveles de inserción social, sí podemos. Sí podemos desde el modelo vaca muerta tener un Estado que reparta más los recursos. Ahora, eso en algún momento se va a agotar. Entonces, el pensar qué tipo de industria, qué tipo de matriz productiva queremos ir construyendo para dejarle paso a una sociedad mejor y más justa, es necesario. Eso puedo decir que sería un debate para nosotros, pero también para América Latina. Para toda América Latina. Vos hoy vas a Brasil y el progresismo tiene el mismo debate, digo, además de debatir cómo lo sacan a Lula, o cómo reconstruyen ese sector popular, porque me parece que también es el desafío. Hay que pensar cómo hacemos para que no te vuelvan a ganar y para en realidad terminar ganando el sentido común de la sociedad en términos gramscianos,
¿no? Esto, el sentido común que planteaba Gramsci. ¿Cómo hacemos para ganar ahí, en el sentido común de la sociedad, y que no nos vuelvan a ganar esas conquistas? Yo te doy un ejemplo. Durante el kirchnerismo votamos dos leyes muy importantes, distintas, muy importantes. Una, la ley de medios. La otra, la ley de matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario, que son dos avances en distintas áreas, pero fundamentales, no pudieron retroceder con la ley de matrimonio igualitario. ¿Por qué? ¿Porque están a favor del matrimonio igualitario? No, porque cambiamos el sentido común. Porque hoy a nadie se le ocurriría decir que dos personas, porque son del mismo sexo, no pueden amarse. O bueno, no a nadie. Hay algún cromañón por ahí que todavía lo puede decir, pero a la mayoría de la sociedad no le parece. ¿Por qué? Porque hemos logrado transformar ese sentido común de la sociedad. En cambio, con la ley de medios no lo logramos hacer. No. Y fueron para atrás de un plumazo. ¿Los intereses que se tocan son distintos? Sí, también. Sí. Es mucho más difícil modificar eso que modificar las bases del matrimonio. Y la verdad es que no sé qué tan difícil es, porque fuimos el primer país que lo hicimos. Ahora, sí es cierto que con una pudieron avanzar y con la otra no. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros no logramos establecer una nueva forma de comunicación, que sea diferente. Entonces me parece que ahí es uno de los desafíos. Ganar no solo las elecciones, sino ganar en el sentido común de la sociedad. Lograr transformaciones que sean defendidas por la mayoría. Por ahí esto está vinculado a un tema que a mí me parece que está ligado a lo que vos planteás, que es cómo vincular las políticas de Estado, llamémoslo para ponerle un nombre, y la organización popular, o la conciencia social, o como se le quiera denominar, pero que de alguna forma tiene que ver. Yo lo vinculo, a veces tomo el ejemplo del movimiento de derechos humanos, ¿no? Que tuvo en las políticas de Estado, sabemos, en los 80, 90, en el Estado retrocesos. Sin embargo, el movimiento como tal preexistía y estaba arraigado en esa sociedad, por lo tanto, hoy aparece el intento del 2x1 y hay una movilización importante, como parecido a lo que vos planteabas, sí, claro, antes. Bueno, en cambio, a veces cuando no está arraigado en esa sociedad, cuando no hay una masa que lo defienda de alguna forma, un núcleo fuerte, eso sucede, ¿no? Entonces, creo que tenemos ese desafío, ¿no? Sí, ¿Cómo no, vinculamos coincido. Políticas de Estado con organización en la sociedad, imponer una hegemonía cultural, ¿no? Exacto, eso me parece que es lo que hay que tratar de hacer. Y ahí vendría a los tiempos de hoy, ¿qué pasa con este proyecto de unidad del campo popular, de disputa contra el neoliberalismo, en este caso encarnado por Macri? Y bueno, ¿cómo ves esto desde esta nueva fuerza que creaste y que sos parte de este reencuentro de alguna forma de sectores políticos que por ahí estuvieron juntos o estuvimos juntos a principios de este siglo y después avatares fueron dividiendo el campo popular y hay un proceso de reunificación, daría la impresión? A mí me gusta, primero me gusta mucho el estilo de Alberto. La verdad es que me siento muy identificada y en particular con algo que él plantea, que es vamos a volver pero vamos a ser mejores. Y ser mejores implica un montón de cosas. Implica poder discutir la matriz productiva, implica discutir la matriz impositiva y si realmente no necesitamos una modificación de cómo se recaudan los recursos y cómo se reparten esos recursos. Implica, es un tema pendiente. Es un tema pendiente y que nunca hemos tocado. Implica ser diferentes nosotros y nosotras. Implica que podamos convivir personas que creen que lo mejor que nos puede pasar es que plantemos soja en todas las macetas de la Argentina y personas que creamos que la rotación de cultivo es lo mejor para la tierra. Digo, implica eso también, implica poder aceptar que hoy necesitamos tener niveles de exportación altos para que ingresen dólares, pero que parte de esa rentabilidad que se logra tiene que estar destinada a diversificar otro tipo de cultivo, otro tipo de producción. Digo, implica que se puedan convivir todas esas miradas y me parece que ahí está como la clave de eso. ¿Vos ves que en esta reunificación y en este liderazgo de Alberto te sentís
Sentís por lo menos que hay una empatía, que hay... Sí, me siento identificada Te con, sentís digo, identificada. después seguramente la práctica es más difícil que el discurso. Obvio, como siempre. Pero bueno, hay Pero un sí poco hay viendo un los intento, distintos, sí. los distintos actores que... Sí, sí, hay un intento de mirar la sociedad con otros ojos y de aprender también de los errores. Bueno, me parece que ese es un buen punto de vista, ¿no es cierto? Y es un buen, Un buen primer inicio, paso. un buen primer paso. Sí. Bueno, me parece que es la mejor forma de redondear esta charla, ¿no es cierto? Sí. Con ese primer paso de volver a reconstruir un proyecto de futuro para el campo popular, ¿no es cierto? Para Argentina, para América Latina, lo que vos decías. Sí, 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 yo creo que Argentina es muy importante en la región, no solo para nosotros, sino para toda la región, que nos están mirando con la esperanza de que rompamos esa punta de lanza acá en Argentina para también darle paso al nacimiento de algo nuevo en toda la región. Pensemos que estamos en un mundo que, como el capital cambió, el mundo también. Totalmente. Necesitamos ampliar miradas, tener una concepción de la integración latinoamericana también distinta, y en eso creo que es fundamental recuperar el Estado y construir un Estado distinto. Es un desafío que seguramente tus generaciones y las nuevas generaciones van a tener un mayor protagonismo, así que... Bueno, esperemos. Aportaremos lo que podamos. Así que un gustazo. Muchas gracias.